Hoy hablaremos sobre las propiedades de los fluidos. Para conocer los fluidos hay que conocer los conceptos básicos. ¿Qué es un fluido? Es todo aquel cuerpo que tiene la propiedad de carecer de rigidez y elasticidad. Su forma se altera según el recipiente en el que se encuentre. Los fluidos pueden estar en estado gaseoso, vapor o líquido. También hay que conocer la mecánica de los fluidos. Es una ciencia especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. La mecánica de los fluidos forma parte de la currícula de la mayoría de las ingenierías porque nos proporciona los fundamentos y herramientas necesarios para diseñar y evaluar equipos y procesos en campos tecnológicos. Ahora sí, empezaremos a conocer las 8 propiedades de los fluidos. La primera propiedad que tienen los líquidos es la densidad. Es la relación entre el peso de la masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. Entre las unidades más comúnmente utilizadas está el kilogramo sobre metro cúbico o el gramo sobre centímetro cúbico para los sólidos. Para los líquidos y los gases se usan las unidades de kilogramo sobre litro o gramo sobre mililitro. La segunda propiedad es el peso específico. El peso específico se define como el peso por unidad de volumen y se obtiene al dividir el peso de un sistema entre el volumen que ocupa. Se representa mediante el símbolo gamma y en el Sistema Internacional de Unidades se mide sobre newton sobre metro cúbico. La tercera propiedad es el volumen específico. El volumen específico, representado con el símbolo V o letra griega nu, es la propiedad intensiva de la materia que mide el volumen ocupado por una unidad de la masa de un cuerpo. Corresponde a la relación entre el volumen y la masa, por lo que se representa el inverso de la densidad. Eso quiere decir que mientras más denso sea un cuerpo, menos será su volumen específico y viceversa. La cuarta propiedad es la gravedad específica, que se representa con la letra D. Llamada también densidad relativa, es la relación entre el peso específico de un volumen de fluido y el peso específico del mismo volumen de agua, en condiciones estándar de presión y temperatura. La gravedad específica es la propiedad que nos compara la densidad de una sustancia con la densidad de otra sustancia tomando como referencia o como patrón. Se realiza mediante una división, por lo que al expresar las densidades con las mismas unidades, el resultado es el número adimensional, o sea, sin unidades. La quinta propiedad es la viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen las ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales producto de tensiones cortantes o tensiones de atracción. Algunas cosas que originan la viscosidad en los líquidos es la cohesión molecular, en los gases el intercambio de cantidad de movimiento, en los líquidos la viscosidad que disminuye al aumentar la temperatura y en los gases la viscosidad al aumentar la temperatura. La sexta propiedad es la comprensibilidad. La comprensibilidad de una sustancia o materia es el cambio de volumen que experimenta cuando es sometida a un cambio de presión. Por lo general, el volumen disminuye al aplicar una presión sobre un sistema u objeto. La séptima propiedad es la tensión superficial. La tensión superficial es una característica fisicoquímica según la cual los líquidos forman la superficie de una membrana elástica. Esto hace, por ejemplo, que algunos insectos como el zapatero se puedan posar sobre el agua de los ríos. En física se mide como la fuerza de la membrana entre la longitud del borde de la superficie. La octava propiedad de los líquidos es la presión de vapor. Los líquidos se evaporan debido a que las moléculas escapan de su superficie. Las moléculas de vapor ejercen una presión parcial en el espacio en la que las rodea, conocidas como presión de vapor. Ahora conoceremos algunos ejemplos de los fluidos en la vida diaria. Como ejemplo tenemos la aerodinámica, que se ocupa en el movimiento del aire y otros fluidos gaseosos, y las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se mueven en dichos fluidos. Algunos ejemplos del ámbito aerodinámica son el movimiento de un avión a través del aire, o los autos de Fórmula 1, o el diseño de los vehículos. Otro ejemplo son las turbinas. Las turbinas son máquinas por las cuales pasa un fluido de forma continua, y dicho fluido le entrega su energía a través de un rodete con paletas. Existen muchos tipos de turbinas, pero entre las principales se encuentran las turbinas hidráulicas, turbinas térmicas, turbinas eólicas y turbinas submarinas. Otro tipo son los compresores. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como son los gases y los vapores. También tenemos los frenos hidráulicos. Muchos automóviles tienen el sistema de frenado antibloqueo para impedir que la fuerza de fricción de los frenos bloquee las ruedas, provocando que el automóvil derrape. Si una rueda está a punto de bloquearse, los sensores detectan que la velocidad de rotación está bajando de forma brusca.
y disminuyen la presión del freno un instante para impedir que se bloquee, consiguiendo que el conductor controle con más eficiencia el automóvil, sobre todo si la carretera está mojada o cubierta de nieve. La refrigeración se basa en la aplicación alternativa de la presión elevada y baja, haciendo circular un ruido en los momentos de presión por una tubería. Cuando el fluido pasa de presión elevada a baja en el evaporador, el ruido se enfría y retira el calor dentro del refrigerador. Como el ruido se encuentra en un ciclo cerrado, al ser comprimido por un compresor para elevar su temperatura en el condensador, que también cambia de estado líquido a alta presión, nuevamente está listo para volverse a expandir y a retirar el calor. Los neumáticos de los automóviles se inflan a presión. Su medida utilizada son los PSI como unidad de presión relativa a la presión atmosférica. Esto se hace para que los neumáticos tengan elasticidad ante fuertes golpes, que es muy frecuente al manejar. También está la presa hidráulica. La presa hidráulica consiste en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de líquido que puede ser agua o aceite. Los émbolos de sección diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo en que éste estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección S1 se ejerce una fuerza F1, la presión P1, que se origina en el líquido en contacto con el que transmite íntegramente y de forma instantánea a todo el resto del líquido. Por tanto, se regula la presión P2 que ejerce el líquido sobre el émbolo mayor de la sección 2. Elevador hidráulico es un sistema de transporte vertical diseñado para mover personas o objetos entre diferentes niveles de un edificio o estructura. En los ascensos hidráulicos, el accionamiento se logra mediante una bomba, acoplada a un motor eléctrico que inyecta aceite a presión por unas válvulas de maniobra y seguridad desde un depósito de un cilindro, cuyo pistón sostiene y empuja la cabina para ascender. En el descenso se deja vaciar el pistón de aceite mediante una válvula con gran pérdida de carga para que se haga suavemente. De este modo, el ascensor oleodinámico solamente consume energía en el ascenso. Por último ejemplo tenemos los amortiguadores hidráulicos. En este tipo de amortiguadores funcionan con base en pistones que se mueven dentro de un tubo que se encuentran lleno de aceite. Cuando el pistón se encuentra trabajando, el aceite se mueve a través de orificios. Así funciona como el convertidor de energía en el calor y es por eso que se calienta con su uso. Estos pistones son muy utilizados a veces en bicicletas deportivas, motos o los famosos racers.